Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión que usted puede tomar en este nuevo año 2024 de apoyar esa institución que regentan los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. En la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo, está la sede del Santo Domingo Sabio. Apóyelos. Bueno, vamos a iniciar el programa con noticias económicas, como es la que nos sirve el Banco Central sobre el índice de precio al consumidor en el mes de diciembre. Son cifras importantes porque nos dicen que el comportamiento de la economía, aunque se sabe la caída que ha habido en el Producto Interno Bruto, pero el banco se fijó una meta y yo creo que eso hay que reconocer ese mérito. El Banco Central se fijó la meta de bajar la inflación y usaron los mecanismos económicos adecuados para bajar esa inflación. Y de niveles tan altos que estuvo eso, el banco diseñó la política de subir las tasas de interés para, diríamos, frenar la insaciabilidad de siempre de liquidez de recursos que tienen los agentes. Entonces, a tasas mayores, no hay duda que el deseo de endeudarse es más bajo. Entonces, esas tasas, además, se entregó mucho dinero también a los agentes económicos, los bancos,
dinero para ser también concedido en préstamos, y eso para activar la economía, pero las medidas de la tasa para bajar la inflación. A medida que se iba corrigiendo poco a poco la inflación, se fueron bajando las tasas y han bajado. Bueno, entonces, hoy el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor tuvo una variación mensual de 0.54% en diciembre. Es decir, menor al 0.96 del diciembre del 2022. Un buen síntoma de que han ido bajando las cosas. Entonces es una desaceleración, no hay duda, llevando la inflación a 3.57%. Es decir, que está por debajo de la meta que se ha trazado el Banco Central de 4 más o menos 1, que es 5, entre 4 y 5% la inflación. La inflación subyacente interanual 4.32. Es decir, está también en el punto que se ha trazado el Banco Central. Eso demuestra que las medidas que se han tomado han funcionado para llevar técnicamente la inflación a ese nivel. Porque ya se ha explicado bastante que los precios no necesariamente van a bajar porque haya bajado la inflación, sino que no van a subir en la forma que estaban subiendo, porque eso es una especie de freno que ha habido. Y técnicamente está en 3.57. Mucha gente dirá, bueno, pero entonces la leche, si yo la compraba tanto, ahora debe estar a tanto, pero no necesariamente es así, lamentablemente. Pero así que ven los economistas y los organismos internacionales que monitorean la economía nacional. Pero si las cosas van así, es decir, si la inflación ha ido cediendo a los niveles que la tiene controlada el Banco Central, se raya en la necedad, por no decir en la terquedad y la absurdidad que el gobierno siga con un proyecto de ley para tasa cero a 38, 40 productos de la canasta básica. ¿Por qué contradecir al Banco Central? Ustedes están contradiciendo al Banco Central. El Banco Central está luchando por llevar las cosas por donde tienen que ir. Entonces el gobierno insiste en que hay que ponerle tasa cero a los productos, una forma como para derrotar técnicamente al Banco Central, digo yo. Pero no solamente al Banco Central, sino el daño que le hace a los productores nacionales, no solamente productores agropecuarios, sino los que producen también localmente, porque que no son de origen agropecuario. Usted puede decir, bueno, yo soy un fabricante aquí de pasta, por poner un ejemplo. Entonces, si usted trae la pasta importada más barata, usted va a afectar al productor local, como también si traen pasta de tomate. Y si hay 3 fábricas o 4 fábricas de pasta de tomate en el país, ¿cómo usted va a abaratar la pasta de tomate para competir localmente? Eso es una absurdidad. Pero no solamente una absurdidad, sino una terquedad y una necedad de las autoridades nacionales que a todas luces nos dicen que el interés es pecuniario. Es decir, déjame favorecer a 4 o 5 guanajos que son mis amiguetes, que me van a contribuir con dinero para la campaña y que sean ellos los que importen, o amigos comerciantes. Eso es lo que se interpreta de esto, porque no hay razón. Los propios productores se quejan. Yo oía, por ejemplo, al vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Omar Benítez. Lo entrevistan en la calle, no sé, un acto. ¿Qué opina él sobre ese proyecto de ley del gobierno? Tiene que objetarlo. Porque Omar Benítez representa al gremio más importante de los productores agropecuarios del país. Entonces, ¿cómo usted me va a abaratar la importación de leche, por ejemplo, para usted competir con Rica o con Parmalat o qué sé yo, las empresas locales que están aquí?
o Nestlé, por ejemplo, porque esa gente ya tienen estructura, una infraestructura productiva nacional y dan asistencia técnica, dan asistencia crediticia, qué sé yo, dan facilidades de transporte, facilidades de almacenamiento, facilidades de comercialización, todo eso, y entonces usted lo va a competir con un comerciante que con una carta de crédito viene y le bajan miles de quintales de habichuelas, de arroz, de lo que fuere, allí al muelle, y de ahí va una distribución, y es decir, con una carta de crédito o una factura de esta electrónica, usted resuelve ese problema desde su casa, pero así no se puede competir. Entonces, la Junta Agroempresarial Dominicana, claro, los polleros, ¿cómo usted me va a traer pollo de Brasil o de Estados Unidos teniendo yo capacidad de producción local? O el cerdo, que es una vergüenza que estemos nosotros todavía con limitaciones en la producción de cerdo, porque el programa de peste porcina africana en agricultura se perdieron más de 350 millones de pesos robados. Y entonces, que hubo que hacer un cambio de toda la empleomanía que estaba al frente de ese programa de control de la fiebre porcina africana. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿para dónde que vamos? No ha valido que al gobierno se le explique, se le diga, pero hasta que no salgan los productores nacionales. Porque si la YAP, por ejemplo, cuando yo vi a Omar Benítez ahí, si la YAP coge una página y mete un comunicado fuerte de advertencia al gobierno, el gobierno echa para atrás. Pero sabemos cómo que se manejan aquí los productores y más ese gremio que se maneja siempre con muchísima tibieza y con componendas y amistades y se juegan, no juegan con el poder. No se atreven a desafiar el poder, pero el poder así, el poder es decir, sin destreza, el poder ejercido en forma de endeblez, no puede primar la mentecatez en un gremio como este. Ese gremio, que es el mejor organizado del sector agropecuario, debe poner una nota al gobierno, al presidente, un llamado público, una publicación de la YAP, advirtiendo que esa ley es un elemento nocivo al sector agropecuario, de por sí mal atendido y mal dirigido. Pero es mi apreciación. Por ejemplo, otro gremio, ¿para qué sirven? Para ir a servir una placa al presidente. 5 o 6 guanajos, amigos, que yo lo tengo también ahí, pero lo que sirven es para ir a presentar un acto a un hotel de la ciudad o a un centro amplio que lo acoja para hacer reconocimiento a sus amigos. Y entonces eso se llama de que asociación de hacendados. No, eso no son nada. Es un gremio que son 5 o 10 amigos que dicen ser defensores de sus intereses particulares. El Patronato Nacional de Ganaderos, ¿dónde está eso? ¿Quiénes forman parte de eso? Aproleche, ¿quiénes son esa gente? Son todos paniaguados y asesores del gobierno. Entonces no se atreven, porque son por mentecatez, no se atreven a pararse, como se dice, como gremios y hacerle un planteamiento serio a la autoridad y al presidente. Presidente, mire, esto es un comunicado firmado por la Junta Agroempresarial Dominicana, el Patronato Nacional de Ganaderos, la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, que nada más son títulos. Pero la mayoría lo que son es asesores y amigos y miembros del partido del gobierno. Y entonces, ¿para dónde que vamos? Los productores desorganizados o dispersos no tienen la asociatividad necesaria para enfrentar esas decisiones del gobierno. Pero el gobierno está actuando en forma, no voy a decir que es ilegal porque está buscando una ley, pero está actuando en forma, qué sé yo, sin visión, aturdido, a tontas y a locas, o a tientas. No lo voy a entender. Honestamente yo no entiendo esto.
andamos, como dicen, con la cabeza pisando el suelo. Esto es al revés que andamos. Bueno, ahora lo que está pendiente, sí, la autoridad, es de dar títulos y de otorgar pensiones. Por Dios. Ay, Dios, los títulos de propiedad. Qué fácil dar títulos de propiedad, como hemos dicho nosotros aquí. Lo difícil es dar parcelas. Yo no he visto un asentamiento agrario de este gobierno en 3 años y medio. Parece que ya las leyes agrarias son obsoletas. Eso pasó a la historia. El agrarismo no tiene ni defensores hoy. Nadie habla de la reforma agraria, nadie habla de los asentamientos, ni siquiera de la consolidación de los asentados. No, estamos en un proceso liquidacionista de la reforma agraria. Pero hay una institución que vive ahí y hay muchísimos empleados que cobran supuestamente en el Instituto Agrario Dominicano, que vigila, que crea las estructuras para los asentamientos y la captación de los terrenos y la habilitación de esos terrenos para los asentamientos, la parcelación, qué sé yo, la facilitación del crédito, la asistencia técnica, el riego, etcétera, etcétera. Este gobierno no ha hecho un asentamiento, pero los anteriores tampoco. Yo creo que el de Danilo Medina sí hizo muy poco, en 8 años, porque este gobierno la mantiene 3 años y medio. Pero no han hecho un asentamiento más, pero viven otorgando títulos en un proceso de liquidacionismo o de antirreforma, contrarreforma agraria. Porque lo que están es privatizando las parcelas que otorgaron los gobiernos anteriores. Y lo que han hecho es privatizar las parcelas para que esta gente las venden por solares o las subdividen en pequeñas parcelas, siguen produciendo y además venden 20 tareas, se compran una camioneta nueva y el tipo está feliz, porque el gobierno lo que ha hecho es premiarlo sin las probanzas necesarias. Como hemos dicho aquí tantas veces. Gente que no califica para ser dueño de un título de propiedad, de un bien público que ha sido donado bajo el amparo de la ley 145, que es inviolable. Aquí se viola la ley también. Los gobiernos, porque esos son bienes de familia que no se pueden otorgar a nadie en particular, a menos que sea al propio dueño, al asentado, al que ha sido asignada, siempre y cuando cumpla con las probanzas necesarias. Léase, que haya tenido un buen comportamiento en la parcela, que tenga una vida familiar cuasi ejemplar, que sea una persona de fácil asociatividad con los demás, que no cree problema en la zona. Es decir, una persona que tenga un bajo índice de morosidad de pago con el Banco Agrícola o las instituciones que le asisten en el crédito, que acepte las tecnologías que se van a aplicar, porque muchas veces hay productores que se resisten a la tecnología, porque entienden que se gasta mucho y no me deja beneficio y eso no se puede. Entonces, esas son las probanzas para usted ser beneficiario de un título definitivo y además el tiempo de trabajo en la parcela, con la falta, la no intermitencia, a menos que sea por asunto de enfermedad o por plagas y enfermedades que pueden afectar en determinada época del año un cultivo. Usted tiene que salir del cultivo, dejar su tierra en barbecho porque hay que controlar una plaga, etcétera, etcétera. Pero esas son las condiciones, no se vela por eso nada, lo que se vela es por otorgar títulos, como vi, a 800 títulos, para fines electoreros, igual que el gobierno pasado. Este gobierno toma el estilo de los demás, como fines de ganar adeptos para los votos necesarios en febrero y en mayo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Solo horas para confirmar el acerto. Ayer nosotros decíamos, ese decreto 0124 o 1-2024 o 1-2024 sobre la regulación de la publicidad. Decíamos, eso es un acto de tramoyismo más del gobierno, que uno sabe que esas cosas se hacen para parecer, no ser, sino parecer ser. Entonces, siempre las cosas de este gobierno las hemos tenido que tomar siempre con escepticismo. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay que esperar que se defina, porque todo es como se enneblina. Y luego hay que esperar que pase esa bruma y entonces para ver con más claridad. Ese decreto, decíamos nosotros, ustedes verán, pero mañana se sabe. Las voces, primero las voces de alquiler y las plumas de alquiler. Los medios que están condicionados y los medios independientes que reciben también publicidad del gobierno. De acuerdo al nivel de queja, vamos a ver si es verdad que esa regulación es en serio. Hoy, a pesar de todo, las protestas han sido muy bajas. Decíamos nosotros, si ese decreto no tiene carácter retroactivo, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya los contratos están dados. Y así ha pasado. Pero peor todavía. Es decir, a horas de emitido el decreto, como para confirmar que no hay intención regulatoria por economía, sino que todo se hace para parecer que el gobierno tiene un interés marcado en la transparencia y en la economía, cuando un gobierno que vive dando pensiones, 2.500 pensiones ayer, es decir, son cosas que usted dice, bueno, pero lo que se hace con la cabeza se desbarata con los pies. Es decir, mandamos una austeridad aparentemente en la publicidad, pero al mismo tiempo seguimos el gasto indiscriminado, pensiones, títulos de propiedad, regalando bienes públicos. Bueno, pues seguimos lo mismo.
Pero ¿qué pasa? Que el propio vocero del gobierno, de la presidencia, ha dicho que no disminuirá el gasto. En 2023 se ejecutaron 3.594 millones en comunicación. Dice el vocero del gobierno, oigan bien, vocero de la presidencia afirma que no disminuirá el gasto. Y entonces, ¿para qué que se toma la medida? Porque entendíamos que era una medida, o debíamos entender que es una medida que va dirigida a reducir ese gasto superfluo, todas esas concesiones medalaganarias, todas esas transacciones dinerarias entregadas para conseguir aplausos, o ese exceso de exhibicionismo. Bueno, entonces, imagínense ustedes, si dice el propio vocero de la presidencia, dice que no es para reducir gastos. Y entonces aquí es que uno le va a creer, porque las cosas del gobierno tienen que ser serias, tienen que hacerse las cosas con seriedad. Pero esto es algo como inconcebible, que el presidente emite un decreto, lea todos unos condicionamientos de que va a tener esa disposición y todos los, diríamos, las exigencias que tiene, y que el propio vocero venga y diga ahora después que no, eso no es para reducir gastos, se suponía que era para reducir gastos. Ahora, ¿dónde que anda la trampa entonces? Todo es parecer y no ser, porque este gobierno no tiene vocación de austeridad, porque las pruebas están ahí. Ha gastado un dineral, 4 billones de pesos, más de 30.000 millones de dólares prestados, más donativos y todo. Bueno, todo ha sido un dineral, un río, una catarata de dinero que se ha gastado en este país sin control alguno. Y eso tiene que ser, mejor dicho, pecaminoso, porque el país no puede ver gastarse tanto dinero y tener nosotros tantos atrasos infraestructurales que se le ha pedido al gobierno que cumplan. Bueno, las comunidades las vemos a diario pidiendo que le pongan los caminos, que le arreglen una carretera, un puente, que le pavimenten las calles, o que le lleven el acueducto o un alcantarillado pluvial, porque todas son cosas útiles. Una escuela, que señores, 700 escuelas, que aquí vimos el año escolar como se inició, con miles de niños, más de 300.000 niños fuera de aulas. Un desastre, y falta de libros, y botando los libros, y bueno, un desorden, prácticamente. Entonces se ha gastado un dineral, repito, no hay vocación de austeridad, por tanto, no se cree en ese decreto. Donde yo pienso que el decreto, tal vez, como ahora vi hoy una publicación de la Junta Central Electoral, que dice, le informa a la ciudadanía que 40 días antes, según el artículo 210, párrafo 6º, ley 2023, régimen electoral, 40 días antes de las elecciones del 18 de febrero, léase, el día 9 de enero, dice la Junta Central Electoral, límite para realización de actos inaugurales de gobierno y alcaldías. Es decir, el gobierno es consciente que a partir del 9 de enero no puede salir a inaugurar obras, ni las alcaldías pueden salir a inaugurar, porque ya eso cesa, tiene que cesar 40 días antes de las elecciones, que son el 18 de febrero. Y esos 40 días se cumplen el día 9 de febrero. A partir del 9 de febrero el gobierno no puede salir a inaugurar obras. Cosa que yo no creo en eso. Eso es una absurdidad de la ley también, limitar un presidente
en plenas funciones presidenciales, pueda inaugurar un puente, una escuela, una obra pública donde le dé su gana, que la haga su gobierno o que la continúe y la termine. Eso me parece a mí que es un exceso de celo para los presidentes, aún sean presidentes reeleccionistas. Porque no dice que la ley no dice que se aplica para los reeleccionistas. Se supone que si yo soy presidente y no soy reeleccionista, también estoy impedido de inaugurar obras. Cosa que eso se inventaron los enemigos de Balaguer, los adversarios en la ley, en la Constitución del 94, creo, para esa época, se hicieron una serie de reformas simple y llanamente para cerrarle el paso a Balaguer. Porque después hubo que desmontarlas todas por inaplicables. Entonces, esa es una de esas medidas que se adoptaron para poner a Balaguer contra la pared, porque Balaguer siempre se mantuvo inaugurando obras. Y eso le molesta a la oposición, le molestaba en ese momento, porque el PRD veía todas esas obras de Balaguer. Imagínense ustedes, yo recuerdo, y siempre lo he recordado aquí, el caso, por ejemplo, del canal Yaque del Sur Asua. Imagínense que este gobierno inaugurar una obra como el Yaque del Sur Asua, el canal Yaque del Sur Asua. Eso sería apoteósico. Serían 10 días celebrando fiestas con todos los artistas nacionales. Todos los periódicos, las primeras páginas ocupadas en espacios, en aquellos formatos grandes de los periódicos que ahora son pequeños. Pero fueran lluvias de páginas y aviones lanzando volantes para informarle a la población que el gobierno terminó la obra, el canal Yaque del Sur Asua. Imagínense lo colosal de aquella obra, que para ser posible hubo que hacer la presa de Sabanayegua y la presa de Sabaneta allá arriba, en Maguana. Además, es la presa derivadora de Villalpando, y entonces trazar ese canal, serpenteando todas esas lomas de Magueyal y de Tábara arriba, y entonces hacer aquellos sifones espectaculares, obra verdaderamente espectacular desde el punto de vista hidráulico. Conducir aquellas aguas desde allá hasta la plena de Asua y desplazarla por 6 laterales, Dios mío, para irrigar aquellas feracísimas tierras azuanas. Ustedes se imaginan un gobierno como este inaugurando aquello. Entonces, yo recuerdo que el 18 de abril del año 1978, Balaguer en campaña inauguraba ese canal. Eso era un impacto muy grande en la población. Desde luego ya el régimen estaba sentenciado por los asuntos políticos, principalmente militares, la represión militar, absorbente, asfixiante, una atmósfera que la gente no la quería, y precipitó la ida de Balaguer, o la salida de Balaguer. Entonces, yo recuerdo que una semana después de inaugurar ese canal, se inauguró la presa de Rincón. Imagínense ustedes, un gobierno como este, entregando 2 obras hidráulicas de esa categoría. Se pondrían locos los funcionarios haciendo fiestas, tendríamos 14 días de fiesta. Bueno, tipo aquellas celebraciones que hizo Lili cuando inauguraba el ferrocarril Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago Sánchez, qué sé yo. Señores, hubo fiesta en la capital, hubo fiesta en Sánchez, hubo fiesta en Santiago, en La Vega y en Puerto Plata, porque celebrando eso fue un acontecimiento, no hay duda de ello. Y para la época hay que ver la obra que fue ese ferrocarril central dominicano. Entonces, así es que estamos. El gobierno mañana va a recibir no el gobierno, pero el gobierno va a celebrar eso porque ha promovido eso. Un acto que nosotros nos sentimos muy bien que se haya promovido, el desarrollo de Pedernales. Excelente. Mañana se espera la llegada de un buque de estos cruceros con más de 2.500 cruceristas
al muelle de Cabo Rojo rehabilitado o ampliado, porque señores, ya ese muelle estaba allí, la Alcoa tenía ese muelle. Pero hubo una compañía que viene rehabilita por mediante la APP, que se dice, qué sé yo, y han rehabilitado el muelle, lo han ampliado, lo han acomodado. Me imagino que habrán algunas instalaciones allí para recibir a los turistas que deseen bajar del barco, que uno no sabe si son verdaderamente turistas o son visitantes. Cosa que también el gobierno ha sobreexcedido, se ha sobreexcedido en eso de querer magnificar la presencia de los cruceristas como turistas, cuando son visitantes, incluso que yo no sé cómo se considera el que no baja del barco. Pero es un esfuerzo válido y que el gobierno mañana podría dedicarle una página a cada periódico y decir, celebrar que a Pedernales se le ha brindado un apoyo, un estímulo al sector privado para ir desarrollando la industria turística en la zona, cosa que está muy bien y hay que felicitar al gobierno que se ha ocupado en esa área del turismo, ha tenido vocación. Sabemos que la familia Abinader es dueña de hoteles también, porque eso es otra. Y también hay gente que le gusta eso, porque si yo soy el presidente y lo más probable es que yo me incline por darle apoyo al sector agropecuario. Es muy lógico por mi formación académica, profesional. Pero la familia Abinader es dueña también de hoteles. El presidente tiene una vocación de hoteles y eso está bien, porque es una actividad productiva y es una actividad que permite ampliar la riqueza nacional y da empleo y facilita las divisas, etcétera, etcétera. Y además el país estimula la economía como una especie de locomotora, porque todos los sectores se activan. El sector construcción para los hoteles, suplir los materiales, las ferreterías, qué sé yo, suplir la comida, el sector agropecuario, el sector industrial que tiene que ver con cocinas industriales, sábanas, qué sé yo, almohadas, todo eso. Esas cosas que son necesarias para equipar un hotel. Hasta los paisajistas ganan dinero, eso es verdad. Todo el turismo es una actividad que promoverla es generar riqueza. Y cuando un gobierno genera riqueza, es un gobierno que está positivamente desarrollando el país. Por tanto, mañana el gobierno puede autoelogiarse, porque esa actividad turística es un hecho. Si mañana 2.500 pasajeros de ese barco bajan, descansan o pueden visitar algunas áreas del parque que le hayan habilitado los que están desarrollando el programa turístico en la zona. No sé si pueden ir a la playa, qué tiempo van a permanecer allí, cuáles son las condiciones de servicio que hay allí. Yo las desconozco, me imagino que mañana podrán describirlas para uno tener una idea de lo que es un crucerista, no un turista que viene a pernoctar, sino que viene a visitar. Eso es una cosa que es bueno que se pueda definir con claridad para que no se use una propaganda mala o mal utilizada, mejor dicho, de querer hacer ver lo que no es realmente, qué sé yo, tocable o medible, como es un turismo de verdad, un turista que viene y pernocta una semana o 2, 15 días, un mes, qué sé yo, en un hotel, y un visitante de un barco que viene por horas y anda como una especie de descanso o para desentumirse, como dice la gente, y entonces vuelve al barco. Puede hacer un consumo, no hay duda, pero miles de ellos tal vez no deciden bajar, pero lo cuentan como visitantes, aunque se queden en el barco. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, hoy es miércoles, día en que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Entregas atípicas de La Pregunta en Navidad y Do. Esa es la segunda entrega de esa conferencia que dictare el doctor Marino Vinicio Castillo sobre el Código Penal. Y yo creo que es importante para toda la población que le interesa el tema, pero lo más, yo diría principalmente a los tratadistas, abogados, penalistas, etcétera, que quieran hurgar en esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, ampliarla o corregirla, lo que fuere. Pero son lecturas importantes, porque son lecturas de esa experiencia vasta de Marino Vinicio Castillo, que huelga citarlas. Esa es la pura verdad. Yo quiero aprovechar para saludar ese trabajo que viene haciendo la Policía Nacional, principalmente en la parte oeste, Santo Domingo Oeste. Porque ahí se están dando unas situaciones. Esa es una zona, la zona oeste, ese es Santo Domingo Oeste. Es una zona muy conflictiva, muy complicada para la autoridad nacional, principalmente a la policía. Porque es que ahí hay una zona tan inmensamente poblada, esas zonas de Herrera, el Carrizo y todo eso para ahí. Entonces, es una zona amplia, mucho hacinamiento y muchas áreas para esconderse, como escondrijos. Entonces muchos delincuentes se refugian como en Santo Domingo Este, muchos delincuentes andan por ahí. Pero la policía ha tenido un desempeño, pienso yo, distinguido, ejemplar ahí. Porque con ese crimen, con esos criminales no se puede jugar. Ahí en Pedro Barán hay muchos problemas. Generalmente se generan muchos problemas, muchos pleitos, gente que matan. Y ahí asesinaron un bombero y a su hijo, de forma muy alevosa, muy mal. Una cosa odiosa que uno tiene que reprimir esas cosas.
Entonces, la policía anunció que mató a un tal El Monkey, uno de 4 implicados en la muerte de ese ex inspector de los bomberos y su hijo. Una muerte violentísima, un daño a la sociedad, increíble. Pero la policía le dio, como se dice, le dio de baja primero a ese y a los otros lo ha invitado a que se entreguen los demás cómplices de ese crimen, de ese asesinato vulgar que ha pasado ahí en Pedro Brán. Entonces, yo tengo que saludar al director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo, el coronel Eduardo Escalante Alcántara. Y yo lo conozco, a Eduardo Escalante, que es un militar, un policía de verdad. Y ese hombre, yo sé el compromiso que tiene esa dotación policial. Él está en los Alcarrizos, allá por donde están los americanos, ahí hay una dotación policial. Escalante Alcántara, un hombre que está comprometido con la autoridad, controlar el crimen y todos esos desórdenes que se aparecen en esa zona, porque es que ahí hay de todo, invasores de tierra, ahí hay gente que roba, ahí hay gente que se esconden, criminales, ahí hay de todo, cuatrero, aparece de todo por esa zona, porque es muy amplia, es la verdad, eso es muy amplio. Entonces, Santo Domingo Oeste, yo creo que eso cubre desde la avenida Luperón para allá. Todo eso yo creo que pertenece al Santo Domingo Oeste. ¿Ustedes te imaginan las barriadas que hay ahí de Pantoja, las zonas por allá del, qué sé yo, del Cristo Redentor, sigue el 14 de la Duarte, los Alcarrizos, eso se mete para, no recuerdo ni cómo se llaman esas zonas por ahí, ay Dios mío. Eso es inmensamente grande, pero eso llega a la Cuava. ¿Y qué más? Pantojas, La Cuava, eso sigue Pedro Brán y qué sé yo, todas esas comunidades que van por, incluyendo a Caballona, Bayona, ¿cuál es más? Eso es inmensa, La Caoba, todo eso es una cosa grandísima. Entonces, la policía ahí tiene que ser casi asistida por Superman y por Batman. Yo saludo al coronel Escalante Alcántara, que está dedicado a ser de la autoridad, la verdadera autoridad en la zona. Al coronel Eduardo Escalante Alcántara, que es el jefe policial de esa zona del Santo Domingo Oeste. Bueno, hay tiempo todavía. Los haitianos y migración. Migración anuncia con bombos y platillos, como se dice, que ha deportado 250,000 haitianos en el año 2023. Y eso mueve a risa, porque es que esas deportaciones son tan raras, son tan cuestionadas, y aquel control migratorio en la frontera es tan raro. Y miren, para usted deportar 250,000 haitianos, hay que ver la cantidad de camiones, de guagua o de aviones que hay que llevar a Haití. ¿Y usted cree que los camioncitos esos que tiene migración, usted va a deportar 250,000 extranjeros, que dicen que es extranjeros, pero son haitianos todos? La mayoría que deportan son haitianos, porque si son venezolanos, cosas de esas, tienen que salir en un avión. Pero dice migración que el año pasado fueron 150,000. Es decir, estamos hablando de casi 400,000 haitianos han sido deportados entre el 22 y el 23. ¿Ustedes creen que es verdad eso? Eso es falso. Falso de toda falsedad, como decía Balaguer. Entonces, el gobierno ha querido esconder su fracaso en la política migratoria y la política fronteriza. Ha sido un total fracaso. El fracaso es tal que fíjense cómo están envalentonados en aquella tribu que es Haití.
jefes tribales envalentonados, hágase lo que digamos nosotros, lo que querramos hacer con el masacre, ese río es nuestro. Tanta plepla, como se dice, que habló el gobierno dominicano para convertirse en una gallina, porque eso es lo que somos, una gallina, pero ni siquiera una gallina sacada, como dicen, una gallina que, porque una gallina, mira hermano, cuando esa gallina está sentada en su nido, cuidando de esos polluelos, eso no hay nadie que se acerque por ahí, ahí no hay hurón, ahí no hay culebra, ahí no hay ratón que se le acerque a esa gallina, que esa gallina a picotazo y uña de sus garras acaba con lo que se acerque por ahí. Entonces, el gobierno y el país, porque no es el gobierno que luce débil, es nuestro país, porque la dirección del gobierno ahorita se va a Luis Abinader del poder. ¿Y qué es lo que nos ha dejado? Un lío en la frontera. Un lío gordo en la frontera. Ahora están envalentonados los haitianos y debía el río. Se lo van a llevar porque ese río es de ellos. Con 500 metros tal vez que entra Haití. Menos de 1 kilómetro. Pero todas aquellas bravuconadas convertidas en payasadas nos llevaron a esa política errática fronteriza, un caos. Yo no sé hoy qué estará pasando allí, si los haitianos están respetando la línea. La línea divisoria. No sabemos ya qué es lo que está pasando allí, porque el negocio que fue impedido por el gobierno dominicano, luego el gobierno dominicano tuvo que pedir casi clemencia o invitar a que los haitianos hicieran a la fuerza, abrieran su mercado para que los comerciantes dominicanos que fueron salvados no por el gobierno dominicano, sino por los haitianos. Han salvado a los comerciantes dominicanos porque forzaron a las autoridades haitianas que ellos tenían que hacer negocio o buscar la forma de adquirir los alimentos y los bienes que adquieren en esos mercados fronterizos. Pero las disposiciones del gobierno se han ido a pique, como se dice. Haití es que ha puesto las condiciones. Pero bien, el gobierno diseñó con bombos y platillos, además, como para coronar el descrédito, el famoso Plan de Nación. ¿Y qué es lo que se ha hecho del Plan de Nación? Eso nació muerto, es un natimuerto, o está en hibernación, está en estado ahí de latencia. ¿En qué está el Plan de Nación? Usted sabe la gente seria que fue a firmar ese Plan de Nación para que este gobierno actúe en forma inseria y no haga nada. Yo me pregunto, yo anoté algunas de las disposiciones que se iban a tomar en el plan. Modernización de visas. ¿En qué está eso? Este gobierno no ha hablado más de consulados, ni sabemos de las visas. ¿Qué está pasando con los consulados dominicanos en Haití? No sabemos nada. El plan contempla una modernización del sistema de visado. ¿En qué estará? Planificar mercado laboral. Es decir, la cantidad de haitianos, de mano de obra haitiana, que tienen que contratar los empresarios dominicanos, el compromiso empresarial. ¿A quién de los empresarios el gobierno le ha hecho exigencia de nada? O modificar una de las normas de la Dirección General de Impuestos Internos para asuntos de liquidaciones de nómina y cosas de esto. Ha cesado la contratación de haitianos en agricultura o en las construcciones. Las deportaciones, ya ven que acabo de hacer ese señalamiento. La repoblación fronteriza, supuestamente, porque de la frontera se ha ido despoblando y tienen que crear políticas para fomentar que la población se asiente o crezca en la frontera. Esos son parte del Plan de Nación. Y entonces, dígame usted, los incentivos económicos a la frontera se han visto. ¿Qué es del Plan de Nación? Nada, absolutamente nada. ¿Dónde está aquella anunciada mecanización
y tecnificación de la mano de obra en la construcción y en la agricultura. 3.000 millones de pesos serán depositados en el Bandex para fines de crédito. Primero el Bandex, fue lo que señalamos, las normas prudenciales de la banca están sujetas en ese banco, que no se puede accesar. Los productores, la mayoría de los productores no caben ahí. Segundo, 3.000 millones de pesos, ¿para qué da? Fueron 72 u 82 fue lo que se acercaron al banco. Empresarios agropecuarios. ¿Qué ha hecho la Junta Agroempresarial Dominicana? Que es la mayor, el gremio mayor, donde están los mayores. Eso no da ni para comprar 58 tractores o 20 combinadas arroceras, qué sé yo, máquinas de corte de arroz. Es una cosa realmente que todo ha sido un engaño, una forma de embaucar a las personas que fueron a firmar aquel plan de nación. Pues no se ha hecho nada, ni van a hacer nada. Todo eso es un anuncio de tramoyismo político del gobierno para salir bien de una situación. Parecer que soy nacionalista, dominicanista, que soy defensor de la territorialidad, de la independencia y de la soberanía nacional, pero en el fondo es huero. No hay nada con respecto al pacto que no fuera elaborar aquel documento con muchísima parafernalia, como se dice, y todo evento muy serio allí en el Palacio Nacional. ¿Y en qué ha terminado el plan de nación? En agua de borrajas, lo mismo que habíamos señalado desde el principio. No van a hacer nada porque este gobierno todo es parecer, no ser. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.